Bien, continuamos con lo que es el desarrollo de este curso de análisis y diseño de zapata aislada para un pórtico de estructura metálica o una edificación de estructura metálica. Ahora vamos a revisar lo que son los parámetros para nosotros predimensionar lo que son los pedestales y las cimentaciones. Bien, nosotros tenemos aquí lo que son unos pedestales que van a llegar a la base de la columna. Vamos a tener una zapata de este tipo con un pedestal. Este pedestal va a tener una placa, que es la placa base, donde en esa placa va a llegar un perfil metálico, y además de eso, ese perfil metálico va a tener unos pernos que van a llegar de esa manera. ¿De qué va a depender las dimensiones del pedestal? Va a depender de las dimensiones de la placa base. Vamos a revisar qué dimensiones debemos tener nosotros para nosotros predimensionar lo que son las placas o los pedestales en función de las placas. Bien, aquí tenemos este documento que son los procedimientos para pedestales de estructura metálica de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales. Tenemos aquí lo que son algunos criterios para nosotros predimensionar o diseñar también lo que son los pedestales. Y vemos que para la filosofía del diseño tenemos que para la geometría de la sección del pedestal debe quedar en general determinada por las dimensiones de la placa base, como lo hemos hablado anteriormente. La dimensión de la placa base es lo que nos va a decir a nosotros la dimensión del pedestal. Y como criterios generales, la sección de los pedestales debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser a lo menos 100 a 150 milímetros mayor que la placa base de los lados. El pedestal debe estar de 10 a 15 centímetros más grande que lo que es la placa base, y al menos 100 a 150 milímetros de hormigón entre el borde del pedestal y cualquier punto de perno de anclaje, es decir, que la cara del concreto de vaciado al centro de cualquier punto de los pernos debe tener por lo mínimo 150 milímetros o 15 centímetros, y que en cualquier plano a 35 grados con horizontal por el extremo inferior de la llave de corte pase por la cara superior del pedestal. En función con el detallamiento de las armaduras que van a reforzar ese pedestal, tenemos los siguientes requisitos que apuntan a la armadura de pedestales. Tenemos que resistir carga sísmica, también que permitan alcanzar los objetivos de desempeño normalmente aceptados para las instalaciones industriales como residenciales. Primero se debe verificar que las barras longitudinales con sin gancho se desarrollen por debajo y sobre un plano inclinado de 35 grados con respecto a la horizontal. Pasa por la cara superior de la placa de retención de la cabeza del perno, que se intersecta con el eje del perno. Se debe armar longitudinalmente los pedestales con una cuantía mínima de 1% de su sección transversal y no menos que el área total de los pernos de anclaje. Se debe preferir usar un mayor número de barras de menor diámetro o pocas barras de gran diámetro. Esto es para nosotros prever lo que es el distanciamiento o el espaciamiento mínimo entre barras, para que no quede ni tan separado ni tan unido que luego nos permitan a nosotros o en obra hacer los vaciados correspondientes. También se deben detallar las barras longitudinales de manera que a lo menos una fracción de ellas, cuya sección iguale la del total de pernos de anclaje, tengan ganchos superiores. También se recomienda que las barras longitudinales estén provistas de gancho inferior. Las armaduras longitudinales que debe considerarse como efectiva en transmitir la tracción del perno al resto del pedestal es aquella que se encuentra a menos de 0.5 h sobre el eje del perno de anclaje. Aquí tenemos algunas figuras como deben ir, por lo menos la longitud de ese perno debe ser por lo menos mayor a la longitud de desarrollo de la columna, con las solicitaciones que vengan de la base de la columna y sea transmitida a lo que es esfuerzo al pedestal. Se debe reforzar de esta manera a una distancia mayor al LDH o mayor o igual al LDH para el espaciamiento mínimo, y aquí también tiene donde cuando se coloca, en caso de que se coloquen llaves de corte, ahí está la distancia que tiene que colocarse. Y eso vamos a ver también lo que son las llaves de corte y las conexiones que tenemos nosotros en las bases de la columna.
Bien, unas recomendaciones que lo da el código ACI para nosotros poder reforzar ese pedestal. Nos dice que debemos disponer de estribos que cumplan la exigencia establecida en la sección 7.5 del código ACI 18 para elementos comprimidos. Es decir, la distancia libre en 3 barras longitudinales no prevista de soporte lateral dado por una amarra o gancho con ángulo de no más de 135 grados, no exceder a 150 milímetros. Aquí nos dice en función de las barras de 10 milímetros, 12 milímetros y 16 milímetros, lo que se recomienda de estribo para que cumplan los siguientes requerimientos. Hasta 22 milímetros para barra de 10 milímetros, 28 milímetros para barra de 12 milímetros y 32 milímetros para barra de 16. Aquí también tenemos que no se deben espaciar los estribos más de 250 milímetros, de preferencia 200 milímetros. Esto es para el caso de 25 centímetros, 20 centímetros para el despaciamiento. Y evitar el uso de estribos de diámetro superior a 18 milímetros. En los vegetales de gran tamaño, armar con doble malla por cada cara, esta recomendación se aplica a pedestales de dimensión en planta mayor a 1500 milímetros, es decir, 1,50 m. Para el caso de las conexiones tenemos dos tipos de conexiones, tanto conexiones arriostradas como conexiones no arriostradas. La diferencia entre una conexión no arriostrada es que vamos a tener una reacción vertical, un cortante y un momento. Esto es para la condición no arriostrada. Y para la condición arriostrada, esta que tenemos acá, vamos a tener ese momento restringido. Vamos a tener solamente esa axial, esa reacción vertical, ese cortante, y el momento se ve restringido por ese arrostramiento que tenemos. Esas conexiones de base de columna en pórtico no arrostrado pueden agruparse en tres categorías principales, como conexiones totalmente restringidas o rígidas. Esas conexiones es suficientemente rígida como para permitir que desarrolle la flexión de la columna, es decir, que se forme una rótula plástica. Para ello usualmente se usan placas base gruesas, como por ejemplo en la figura 362, ya la vamos a ver, que es esta que tenemos aquí. 362 con placas gruesas. También tenemos con articulación, que se emplea una conexión que no tiene resistencia al transmitir momento flector y que permite el giro de la sección. Debe reconocerse que si no se adoptan diseños especiales, la conexión siempre presenta alguna limitación de la sección. Para eso tenemos este tipo de detalle que tenemos en función a lo que son las bases en la placa de la columna. Tenemos este caso A, donde tenemos la columna con una placa base, con un asiento de ground o un mortero de nivelación. Tenemos unas barras de anclaje y el concreto de la fundación. Aquí tenemos unos ejemplos de placa rígida en la conexión entre columna y fundación. También tenemos este caso donde son detalles de conexión articular en la base de la columna. Notamos que esta, a diferencia de la rígida, esta tiene solamente 2 pernos y 2 tornillos y va a trabajar o funcionar como si fuese una articulación. Aquí tenemos el detalle de lo que son esa fundación de hormigón armado. Tenemos el grout, tenemos las barras de anclaje y tenemos la viga de fundación y la columna que tenemos. Y aquí tenemos ya en obra cómo son los detalles cuando nosotros vamos a dejar esa placa base. Dejamos nosotros los pernos embebidos en el concreto y luego que esté vaciado se quitan, se soldan esa columna con la placa y luego se puede hacer su nivelación con lo que es el grouting o el mortero de nivelación. Aquí tenemos, como nosotros veíamos en las recomendaciones, que debemos dejar unos ganchos en la parte inferior para que ese anclaje pueda desarrollar lo que es ese desarrollo que viene de la columna a la fundación. Aquí tenemos barra de anclaje, aquí tenemos un detalle típico de fundaciones, donde tenemos aquí con gancho y aquí tenemos con tornillos. Esos ejemplos de barra de anclaje colocada luego el hormigón de fundaciones. En el lado A tenemos barra con gancho y en el B tenemos en los extremos tuerca inferior. Estos detalles aquí tenemos para nosotros restringir lo que son la resistencia a cortante.
Por ejemplo, en la figura A tenemos donde vamos a tener una resistencia por fricción entre la placa del de la columna y el hormigón. En el caso B tenemos una resistencia corte por aplastamiento de las barras de anclaje. Estas barras de anclaje nos van a nosotros a generar una resistencia mayor al cortante. Y también tenemos este caso. Este caso es para la transferencia del corte mediante una llave soldada. Esta llave que tenemos aquí, cuando tenemos nosotros un problema de cortante, podemos colocar esta llave soldada a la placa, dejamos ese vacío, luego se rellena con grout y eso nos va a generar a nosotros mayor resistencia al cortante por medio de esa llave. También tenemos este mecanismo que a través de la placa base, eso es lo que nos va a dar a nosotros resistencia al corte por aplastamiento de la placa base, donde se deja allí un espaciamiento, un espacio donde para nosotros poder colocar esa placa al nivel de la fundación y luego nosotros rellenamos ese vacío con grout. Esos son los que nosotros vamos a disponer al momento de nosotros diseñar nuestro pedestal. Como nuestro pedestal va en función de lo que es la placa, vámonos al software a ver qué placas tenemos en función de las columnas.